Hola, hola, gracias por ver el video. Y hoy vamos a ver entonces la fracción impropia y el número mixto y cómo pasar de uno a otro. Recordemos que la fracción impropia ya la habíamos definido en otro video, que lo dejo como sugerencia, pero vamos a recordarlo. La fracción impropia entonces es una fracción con numerador mayor al denominador. El numerador es el número que va a estar arriba y el denominador es el número que va a estar abajo. En este caso, yo le pongo letras y esas letras pueden ser cualquier número, siempre y cuando A sea mayor a B y B sea distinto de 0. ¿Sí? Porque es un cociente y no se puede dividir por 0. Y el número mixto es una expresión compuesta por una parte entera y una fracción propia. ¿Cuál era la fracción propia? Era la que el numerador es menor al denominador. ¿Sí? Esa es la diferencia con la impropia. Entonces tenemos que A es la parte entera, que es el número que va a estar adelante, que puede ser cualquier número entero. Y B sobre C es una fracción propia, como dijimos recién. Al ser propia, B tiene que ser menor a C. Y como dijimos antes, en una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. Algunos ejemplos de la fracción impropia pueden ser 5 tercios, 11 cuartos y 25 medios. Los numeradores, o los que están arriba, son siempre mayores a los denominadores, a los números que están abajo. Y en el caso del número mixto, tenemos el 1 entero, 2 tercios. Así se lee. 2 enteros, 3 cuartos. 12 enteros, 1 medio. Fíjense que todas las fracciones son propias. El de arriba es menor al de abajo. Vamos a pasar entonces de la fracción impropia al número mixto. Bien, acá tenemos varios ejemplos y en principio vamos a pasar la fracción 5 tercios, que es una fracción impropia, a número mixto. ¿Cómo se hace? Se debe realizar la división. Recordemos que una fracción es una división, es un cociente. Entonces en este caso vamos a realizar la división. 5 dividido 3. ¿Sí? Entonces en la tabla del 3, que me es más cercano al 5, sería 3. 3 por 1, 3, al 5, 2. ¿Sí? Y acá le puse distintos colores para que veamos en dónde lo tenemos que ubicar a cada uno de ellos. Tenemos entonces al número 1, que sería el cociente de esta división. Ese lo ponemos como la parte entera del número mixto. Luego, el resto de la división, en este caso es el 2, lo ponemos en el numerador de la fracción propia. Y luego, el divisor, que en este caso es 3, lo ponemos como denominador de la fracción propia. ¿Sí? Ahí lo podemos ubicar bien con los colores. Vamos con la siguiente, tenemos el 11 cuartos, hacemos la división, ¿sí? Entonces en la tabla del 4, que me dé cercano al 11, es 8. 4 por 2 es 8, al 11, 3. Ubicamos el 2, que es el cociente de esta división, como la parte entera. Ubicamos al resto de la división como numerador de la fracción propia y al divisor de esta división como denominador de la fracción propia. Entonces me queda el 2 enteros, 3 cuartos. Por último tenemos al 25 medios. Vamos a hacer la división, como vemos acá. Obviamente puede ser un poquito más laboriosa esa división, como en este caso. ¿Sí? 2 por 1, 2, al 2, 0, bajo el 5. 2 por 2, 4, al 5, 1. ¿Sí? Entonces, el cociente de esta división va a ser la parte entera, 12 enteros. El resto de la división es el numerador de la fracción propia y el divisor de esa división va a ser el denominador de la fracción propia. Entonces me queda el 2 enteros, 1 medio. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora de número mixto a fracción impropia. Debemos hacer acá la siguiente cuenta. Yo lo puse acá como una fórmula, siendo A, B y C cualquier número, siempre y cuando C sea distinto de 0. El número mixto representado por A, B sobre C. A es la parte entera, B sobre C es la fracción propia. Vamos a hacer la siguiente cuenta. A por C más B. Eso va a estar ubicado en el numerador. Luego, C va a ser igual. ¿Sí? Hay que repetir el número que va a estar abajo. Es decir, el denominador de la fracción propia del número mixto va a ser igual al denominador de la fracción impropia. Vamos con los ejemplos que se ve más claramente.
Tenemos entonces el 1 entero, 2 tercios. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? 1 por 3 más 2. 1 por 3 más 2 es 5. Y el 3 lo repetimos, lo ponemos igual, ¿sí? Incluso al final. Entonces pasamos de 1 entero, 2 tercios a 5 tercios. A una fracción impropia porque el de arriba es mayor al de abajo. Tenemos entonces el 2 enteros, 3 cuartos. La cuenta que vamos a hacer es 2 por 4 más 3. ¿Sí? Hacemos esta cuenta. 2 por 4, 8 más 3, 11. Y el 4 se repite igual. ¿Sí? Llegamos a una fracción impropia, 11 cuartos. El de arriba es mayor al de abajo. Seguimos con el último ejemplo. Tenemos el 2 enteros, 1 medio. ¿Sí? ¿Qué cuenta tenemos que hacer? 12 por 2 más 1. Hacemos esta cuenta, va a ir el numerador, 12 por 2, 24, más 1, 25. Y el 2 se repite, ¿sí? Obviamente, una vez que tengamos más práctica, no hace falta hacer todo este paso, ¿sí? Si se dan cuenta, lo pueden hacer mentalmente y tienen práctica con las tablas de multiplicar, pueden pasar de este primer paso al último, ¿sí? Muy bien, hasta acá llegamos con este video.